el mapa. Tenemos en el mundo 371 personas con diagnóstico de diabetes. Aquí lo tenemos dividido por hemisferios. Tenemos 26 millones en Centroamérica y Latinoamérica de casos, ¿no? Tenemos algo importante en la zona de Asia, China, Japón, Vietnam, Indonesia, parte de Australia, 132 millones de casos. En América del Norte tenemos reportados 38 millones de casos, Europa 55 millones de casos, esto es al 2012. Bueno, como suponemos, China, primer puesto, India, segundo puesto. Son los 10 primeros países en el que tiene la mayor cantidad de población, en millones es esto por si acaso, de gente con diabetes. Lo importante es que la mitad de toda esta población que hemos visto no sabía que tenía diabetes. Más lo vemos en África, Medio y no parte de Medio Oriente y parte de África, Pacífico Oeste y Sudamérica. Como vimos en este plano, en el anterior, vemos los países y vemos también una tarjeta que 4 de cada 5 personas que tienen diabetes viven en países pobres. Tenemos también que la muerte de los pacientes diabéticos, la mayoría son menores de 60 años. 4.8 millones de personas mueren de diabetes en los Estados Unidos y gastan 471 billones de dólares en tratamiento, prevención y tratamiento de lo que es la diabetes. Entonces, eso lo sabemos a nivel mundial. Ahora, les dije que era importante lo del mapa, lo que era Asia y África. ¿Por qué? Porque esta es una evaluación en Estados Unidos de diabetes, ¿no? En el cual lo separaron por razas y tenemos que los afroamericanos y los latinoamericanos somos los que tenemos mayor porcentaje dentro de esta enfermedad en Estados Unidos. Después tenemos esta tabla que es acá nacional, es la causa de cetosis diabéticas. Si revisamos los libros, todos vamos a ver que se dice que la cetosis diabética es causada principalmente por el tipo de diabetes 1. Posteriormente, o en forma menos importante, es el tipo 2. Este es un estudio que se hizo acá en el Perú, en el cual revelamos que es a la inversa. Los casos de cetoacidosis diabética confirmados fueron mayores en el tipo 2. Los factores descompensantes, siempre, en primer lugar, las infecciones. La distribución en grupos etarios. Normalmente, diabetes tipo 1, pacientes jóvenes, pacientes adolescentes. En el caso nuestro, menores de 9 años, el porcentaje y la frecuencia fue poco en este estudio que se realizó, pero sabemos que entre la edad de 19 a 60 años es donde se acumula la mayor cantidad de pacientes que presentan cetoacidosis diabética. Esta es una enfermedad que, como sabemos, si no es bien controlada y tratada en su inicio, es mortal, y por eso también esto iría de la mano con la información que hemos tenido anteriormente, en la cual dice que la mayoría de pacientes que mueren por causa de diabetes son menores de 60 años. Acá lo confirmaríamos con esto.
Este es el mismo estudio para ver que los casos de cetoacidosis diabética fueron mayores en diabetes tipo 2 en el Perú. La misma tabla, además el otro era gráfico, la puse al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un umbral glicémico, en los cuales tenemos la concentración de glucosa en sangre y vemos la comparación de los niveles en los cuales empieza el cuadro de trastornos, ácido metabólico con hiperglicemia y todos los que entran en actividad para evitar esto en el organismo y no lo pueden evitar para poder evitar la cetosis diabética. Tenemos disminución de insulina, aumento de glucagón, aumento de epinefrina, hay aumento de cortisol y hay trastorno de conciencia por diferentes motivos que vamos a ver en la parte de fisiopatología. La enfermedad aumenta la ansiedad de insulina, suele disminuir el apetito, esto se puede contrastar fácilmente. Las intercurrencias más comunes son los pacientes febriles. ¿Cómo está la glicemia en los pacientes febriles? Si la enfermedad es leve, no suele alterar la glicemia. Si cursa con dolor, náuseas, vómitos y diarrea, determina glicemias bajas. Si hay fiebre moderada o alta, mayormente hay incremento de la glicemia. Como vimos, los factores precipitantes, la primera, infección. Y la segunda, en este caso en el Perú, fueron los pacientes que no cumplieron adecuadamente el tratamiento. El video, por favor. Sí, hazle otro doble clic. No sé qué problema había. Bueno, era un video para ver lo que es la fisiopatología, lastimosamente no ha salido. Primero para ver cómo es el paso de la glicemia, de la sangre al celular, al espacio celular, y luego lo que pasa cuando tenemos problemas de la insulina falla, ¿no? Entonces pasemos al otro, que es la definición. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? Se define fácil, es un estado fisiopatológico caracterizado por una acidosis metabólica. ¿Qué significa esto? pH bajo. Hay un desequilibrio del metabolismo de la glucosa, hay un aumento de la glucosa en la sangre y hay un exceso de cuerpos cetónicos. Aquí está mal, es un aumento del CO2. Posteriormente vamos a explicar por qué. Y exceso de cuerpos cetónicos. Las causas, como hablamos, en primer lugar, causa de procesos infecciosos. Segundo lugar, omisión o inadecuada tratamiento con insulina. Mayormente esto es en pacientes de tipo 1. O también podemos definir a los pacientes que ya son insulino intolerantes, o sea que por más que están produciendo insulina, sus células no la aceptan y no funcionan. Lo más común, transgresión de dietas, muchos casos de pacientes, como dije, no sabían que eran diabéticos y debutan con este cuadro y factores no identificados. Infecciones, en la mayoría de estudios tenemos que son tejidos blandos, infección de vías urinarias, infección de vías respiratorias, es la mayoría. La omisión o reducción de dosis de insulina está entre 15 y 30%. Pancreatitis, gastroenteritis u otro tipo son el 5% de casos presentados. Otras causas, ingesta de alcohol, síndrome coronario agudo, uremia, resistencia a la insulina, DBCs, hipertiroidismo, embarazo, trauma, medicamentos, ¿no? Entonces, esto es, la resistencia a la insulina es lo más importante en este caso. Y acuérdense, aquí no es que no
el cuerpo tiene azúcar por las vías sanguíneas, quiere pasar al intracelular y no ingresa. Entonces tenemos un exceso de azúcar. Por algún motivo, el motivo es que la insulina no actúa adecuadamente. Debido a que, ahora más adelante vamos a ver, pero tenemos el caso, este es el caso más interesante y está más adelante detallado. No es insuficiencia, le hemos encontrado una insuficiencia, por eso no va a poder ser operado. Insuficiencia de potasio, fósforo, hierro, no, de plata. ¿No? Mecanismo de desencadena la cetoacidosis diabética. Influyen las grasas, influye el glucagón, influye el hígado, el riñón. Este es el equilibrio que debemos tener nosotros entre la insulina y el ingreso de glucosa a la sangre. Esto se altera, ¿no? Y nos produce hiperglicemia, nos produce glucosuria, nos produce cetoanemia, nos produce deshidratación y acidosis. Todo esto es la alteración. Entonces, ¿qué desencadena? Realmente puede ser un déficit o puede ser que la insulina que tenemos no activa la pared celular para que la glucosa ingrese por la pared y la célula convierte en energía. Las células necesitan el azúcar para producir energía, como sabemos. Entonces, el azúcar está en la sangre. La célula manda información diciendo que no tiene azúcar. El organismo trata de mandarle más azúcar. Primero que vamos a tratar de usar lo que tenemos almacenado. Posteriormente vamos a usar el azúcar que tenemos almacenado en los músculos. Y por último, si así no responde porque la célula dice que no hay, vamos a usar las grasas. Entonces, al usar las grasas, las células descomponen grasas, transforman energía y nos da cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos vamos a tratar de eliminarlos por la orina. Al haber aumento de azúcar en la sangre, los riñones, que vimos en el gráfico anterior, van a tratar de eliminar este azúcar, es su función. En ese momento hay exceso, no lo va a poder manejar, va a tener que eliminarlo. Pero hay un pequeño detalle, el azúcar no se va sola. El azúcar jala agua y tenemos una diuresis osmótica que nos lleva a una deshidratación. Entonces, una vez que tenemos la deshidratación debido a la diuresis osmótica, debido a que estamos aumentando glucosa músculo, glucosa de transformación, glucosa, tratar de convertir los triglicéridos en energía y formar azúcares para que las células tengan glucosa, lo hacemos mediante todos estos pasos. ¿No? Vemos acá glucógeno, glucogénesis, la grasa del triglicérido, glicerol, más AGL, AGL nos lleva a cetonas, las cetonas nos producen acidosis metabólica. La presentación clínica. La presentación clínica del paciente es un paciente deshidratado por una hiperglicemia. No es excesiva, es mayor de 250 miligramos, ¿no? Hay una poliuria, la diuresis osmótica. Por esta pérdida de volumen presentamos hipotensión. Al haber hipotensión, nuestro organismo responde de otra manera, necesita más volumen y nos produce taquicardia para tratar de mejorar el volumen. La diuresis osmótica, además que nos trae pérdida de sodio, potasio y otros electrolitos. Y un dato importante que tenemos que tener en cuenta para parte del manejo del paciente es que por cada 180 miligramos de aumento de glucosa disminuye 5.000 equivalentes de sodio. Entonces, estamos hablando que estos pacientes tienen 250, 300, estamos disminuyendo 5 o 10 mil equivalentes de sodio. Entonces estamos produciendo
hiponatremia. Los síntomas. Como hablamos, polidipsia, poliuria, polifagia no necesariamente, si es que es una parte aguda. Tenemos náuseas y vómitos, son el 80% de signos característicos, o es por lo que nos va a buscar el paciente a la emergencia. Un 30% nos va a decir debilidad, falta de apetito, visión borrosa, ya problemas musculares, dolor abdominal, y algunos pueden llegar en somnolencia y en raros casos al coma. Entonces nos llega el paciente al servicio de emergencia, encontramos un paciente deshidratado, con la presión borderline o hipotenso, taquicárdico, con un patrón respiratorio irregular, si es que tiene un pH menor a 7.2, tiene un aliento característico, cetónico, un olor frutal, manzanas de preferencia es el olor, tiene escalofríos, hay fiebre, puede llegar a tener ilio paralítico por trastorno hidroelectrolítico, hay distensión gástrica, puede llegar a hiporreflexia, aunque eso es muy raro. Entonces tenemos el paciente característico, tenemos que diferenciar qué otros cuadros nos puede llegar a un paciente con trastorno del sensorio, la hipolisemia, tenemos el coma hiperosmolar, tenemos una cetosis alcohólica y tenemos una acidosis láctica. Entonces, lo que tenemos que dar sospecha inicial, aliento a frutas, taquimia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Este paciente ingresa con nosotros, pasa a la sala de shock trauma. Lo primero que hacemos es pedirle unos exámenes que tenemos que buscar. Vamos a encontrar la acidosis metabólica, o sea, tenemos que tomarle un AGA. Vamos a tomarle rápidamente, ahora de uso común, hemoglucotest. Vamos a encontrar que hay glicemia alta. En el AGA, si es que tiene electrolitos, podemos encontrar o potasio elevado o potasio normal, o en algunos casos bajo. Hay baja de sodio. Dijimos que por un aumento de la glicemia, el sodio baja. Encontramos en orina o sangre cuerpos cetónicos. En muchos casos un hematocrito elevado, ya que acuérdense que mayormente la cetoacidosis diabética se presenta por estrés. Al estrés tenemos leucocitosis, y el hematocrito elevado lo tenemos por la deshidratación del paciente. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Aquí es un pequeño resumen de la guía práctica que usamos nosotros para el manejo de pacientes. Como la sepsis, también tenemos nuestro tiempo, debemos manejar. Entonces, cuando mejor actuemos con el paciente, en la primera hora, nuestra goal hour, entonces vamos a conseguir que este paciente se recupere fácilmente y no tenga ninguna complicación. Entonces, el paciente el paciente está en shock trauma. Hemos encontrado que tiene una hiperglicemia, hemos encontrado que tiene un pH menor de 7.30, en el AGA también hemos encontrado que tiene un bicarbonato menor de 15, tenemos un paciente que le hacemos exámenes de cuerpos cetónicos en tira, ahora hay pruebas rápidas de cuerpos cetónicos, y encontramos que está elevado. Entonces tenemos un diagnóstico. Si tenemos el antecedente que es diabético, confirmado, una cetoacidosis diabética, o es un debut diabético que ha ingresado con cetoacidosis. Entonces, la primera parte del manejo es, en los primeros 60 minutos, es darle en forma agresiva líquidos. ¿Cómo hacemos esto? Primero, tenemos que tener un acceso venoso. Si no conseguimos, podremos hacer soporte avanzado y colocar un catéter venoso central. La primera idea, lo más importante del tratamiento es colocar cloruro de sodio. Eso es lo más importante, el inicio de la hidratación. Luego,
iniciamos la insulina en infusión. Esto es importante, inicio insulina en infusión. La concentración, unidades por kilo por hora, de acuerdo al peso del paciente. Ojo, pacientes así con textura mediana como yo, necesitamos más dosis de insulina de acuerdo al kilogramo de peso. No se olviden de eso, acá no hay límite, tiene que ser de acuerdo al peso del paciente. Como hacemos, fácil, 50 unidades de insulina más 50 cc de cloruro de sodio y lo empezamos a pasar de acuerdo al peso en esa concentración. ¿Qué evaluamos en ese momento? Inmediatamente evaluamos el paciente, que lo estamos monitorizando el shock trauma, ya le hemos iniciado la hidratación, ya le hemos iniciado la insulina, monitorizamos frecuencia respiratoria, temperatura, presión, pulso, saturación de oxígeno, escala de Glasgow y hacemos un examen clínico completo para buscar la causa que esté descompensando eso. Hemos hablado que la infección es muy importante, a veces pasamos o una infección de piel, no le damos importancia porque no desvestimos al paciente y es el causante de este caso de que tenga el descompensante que lo lleva a esta cetoacidosis diabética ha sido esa infección. Así que es un examen completo, paciente desnudo. ¿Qué hacemos en ese momento? Vamos a solicitar ya para laboratorio, para nuestro basal, glucosa en sangre, un hemograma completo, infecciones, acuérdense, vemos, una placa de tórax, ya sabemos que hay infecciones en vías respiratorias, sedimento de orina, otras causas son las infecciones urinarias, cultivos, por si acaso se nos escapan estas, si tenemos electrocardiograma, porque sabemos que puede haber disminución de potasio, tenemos que tener nuestro basal y monitorizar esto. Aquí establecemos monitoreos horarios. ¿Para qué? En forma horaria, durante las 6 primeras horas, debemos tener controles de AGA, debemos tener controles de cuerpos cetónicos, debemos tener control de glucosa. Esto es muy importante. Bicarbonato. Ojo que no he iniciado agresivamente bicarbonato, nada, sino solo cloruro. Tenemos que tener controles de potasio, porque al momento de ponerle volumen, vamos a hacer, y la insulina, vamos a hacer que este potasio que está intravascular ingrese al intracelular y vamos a tener disminución del potasio en sangre y esto tenemos que monitorizarlo. Dijimos que el paciente pierde sodio, entonces debemos ver qué cantidad de sodio tiene para ver si necesita reposición o no. Entonces, estamos dándole aporte con el cloruro, pero a lo mejor sus niveles son tan bajos que va a requerir reposición, no lo sabemos. Normalmente con la rehidratación endovenosa basta. Nuevamente, lo más importante después de todos estos pasos es buscar la causa de la descompensación que nos llevó a esta etapa que es la cetoacidosis diabética. En lo que es respecto al volumen, la agresividad que debemos tener, o lo más importante, por eso he puesto una slide aparte, es considerar cómo está la presión sistólica. Presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, debemos pasar 500 mililitros de cloruro de sodio en 10 a 15 minutos. ¿Qué debemos hacer? Si la presión se eleva, en ese momento iniciamos el paso de 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, en los siguientes 60 minutos del control de presión. Si no es así, insistimos, si la presión no mejorara, continuamos con una dosis de 500 mililitros de cloruro de sodio en 30 minutos y ver controles de presión. Si el paciente ingresa a emergencia con una presión mayor de 90, una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, iniciamos directamente con el paso de 1 litro de cloruro, para que se entienda, en los primeros 60 minutos. Acuérdense que estamos pasando el volumen, estamos pasando la insulina. Llega el paciente con el primer AGA y tenemos estos valores. Tenemos valores iguales a 3.5 milimoles por litro. Podemos brindarle soporte de potasio con otro frasco
a la concentración de 40 mililitros, ¿no? Si tenemos menos de esta cantidad, antes de iniciar la reposición tenemos que evaluar al paciente de forma completa. Tenemos que ver si están funcionando los riñones adecuadamente, si no hay retención de creatinina, urea elevada, para poder iniciar la reposición. Pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ya que sabemos que al pasar el volumen y al pasar la insulina, estos valores de potasio van a bajar más si es que estuvieran menos de 3.5. Así que esto es un cuadro que estos valores tenemos que tenerlos en consideración y manejo. No quiere decir que sea reposición inmediata, sino tenemos que evaluar lo demás para poder iniciar una reposición adecuada del potasio, porque sabemos que va a faltar a futuro, en las siguientes horas, mejor dicho, futuro no, sino en las siguientes horas. Aquí también tenemos que estar monitorizando los electrolitos también para ver esto en sangre. El paciente debe estar en monitor cardíaco constantemente, debe estar con el pulso oxímetro constantemente, porque esta es la primera etapa. Esta es la etapa más grave que tenemos que monitorizarlo cuidadosamente al paciente. Luego de esta primera hora, en la cual solo estamos manejando, como ven, volumen y insulina en infusión, tenemos el otro tramo, que suponemos que el paciente con ese volumen y la insulina ha mejorado. Entonces nuestro objetivo de tratamiento es que durante la primera hora, las 6 horas, debe bajar los cuerpos cetónicos, ¿no? Al menos a 5 milimoles por litro por hora. El bicarbonato debe aumentar, la glucosa debe disminuir y debemos ver que el potasio sérico se mantenga. No debamos elevarlo a 5, sino tratar de mantenerlo como estaba y evitar que baje. Lo más importante, como estamos usando insulina de infusión, es evitar la hipoglicemia. Entonces, ¿qué hacemos? Reevaluamos al paciente durante de la hora a las 6 horas, monitorizamos signos vitales, medimos cada hora la glucosa en sangre. Si es que nuestro hemoglucotest nos dice que es high, si no podemos usar solo el hemoglucotest. Medir cada hora los cuerpos cetónicos, si es posible. Como le dije, ahora hay equipos, igual como hemoglucotest, hay equipos sencillos que en sangre con una gota puede medirse. Medir las cetonas en orinas. Acuérdense que las cetonas se eliminan por la orina, así que también tenemos que medir. Debe haber un aumento de la concentración de cetonas en orina, ya que estamos dando tratamiento al paciente. Medición de gases en sangre venosa para el pH. Esta es una recomendación de la Guía para el Manejo de Cetosis Diabética Europea de 2012. Ellos refieren que el control de gases debe ser en sangre venosa y no arterial, porque lo que estamos buscando acá es los valores de pH y bicarbonato. Debemos medir a los 60 minutos, luego cada 2 horas, y 2 horas hasta completar las 6 horas, para ver que estos valores, los que tienen que mejorar, mejoren, que aumente el pH, que aumente el bicarbonato, que el potasio se mantenga. Entonces tenemos que controlar. Este monitoreo debe ser a la hora, luego 2 horas y luego 2 horas después. Esto es importantísimo para el monitoreo del paciente y ver el progreso del paciente si es que está en mejoría. Continuamos con la reposición de líquidos, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, ya añadimos el cloruro de sodio, ya le hemos dado la primera hora volumen, ya hemos dado insulina, sabemos que el potasio va a empezar a disminuir en la intravascular. Entonces ya acá en el cloruro que le estamos brindando, en la reposición de volumen, le estamos añadiendo potasio. Y miren los volúmenes que se da.
1 litro en 2 horas, 1 litro en 2 horas. Posteriormente el último control es en 4 horas, ¿no? Si la glucosa ha bajado a valores por debajo de entre 200 y 220, tenemos que añadir glucosa al 10% a un goteo de 125 litros por hora. No suspendemos el cloruro, no suspendemos por si acaso tampoco la insulina, sino añadimos esto. Estamos añadiendo líquidos, gran cantidad, entonces tenemos que tener cautela con la reposición de los líquidos. En jóvenes de 18 a 25 años, refiere la estadística mundial, en menores en niños, en ancianos, embarazadas, pacientes cardiópatas o pacientes con insuficiencia renal. Entonces, en estos pacientes debemos monitorizar. Entonces, debemos considerar, como dije, un catéter venoso central, una línea central para el monitoreo de esto. Aquí evaluamos también si nuestro tratamiento está adecuado. ¿Por qué? Porque la insulina, los volúmenes deben hacer caer al menos 0.5 milimoles por litro por hora a las cetonas. Debe haber aumento del bicarbonato, como vimos atrás, y debe haber caídas de la glucosa. Si no pasa esto, tenemos que ver qué está pasando con nuestra medicación, qué ha pasado. Debemos ya tener los resultados en este momento del laboratorio de cómo está la función renal, ¿no? Continuar la infusión de insulina. Tienen que bajar al menos a 0.3 milimoles por litro las cetonas en sangre para poder pensar en disminuir para suspender la insulina. El pH venoso debe ser mayor de 7.3. Aquí está mal. El bicarbonato debe ser mayor de 18 milimoles. Entonces, eso hacemos en las 6 horas siguientes de llegado el paciente a shock trauma. Ya suponemos que este paciente está en una unidad de cuidados intensivos a las 6 horas. Entonces, tenemos que continuar un tratamiento. Tenemos que manejar al paciente otra vez buscando objetivos. ¿Qué objetivos son estos? Que los parámetros químicos y bioquímicos mejoren con la reposición de líquidos. Tenemos que evitar la hipoglicemia. Tenemos que evaluar las complicaciones que pueden haber con nuestro tratamiento. Mucho volumen, sobrecarga, puede llegar en casos de personas jóvenes, a edema cerebral, niños de preferencia sobre este caso. Tratar según sea necesario esto. Estos son los objetivos que tenemos que ver y evaluar durante las 6 a 12 horas de iniciado el tratamiento. Continuamos con el cloruro, no se suspende, salvo que tenga algo de lo anterior, continuamos dándole volumen. En este momento, continuamos, si es que en el momento anterior no hubo baja de la glicemia a 14 milimoles por litro, y en este momento lo encontramos, lo añadimos recién. Si no, desde atrás estamos viendo que ya está añadido la glucosa al 10%. Vemos el estado cardiovascular cada 12 horas. Lo más importante, ver si hay sobrerehidratación. Aquí es donde vamos a manejar a este paciente porque ya le estamos pasando cantidad de volumen adecuado para una persona que responda a su función renal esté adecuada y responda, va a responder a estas cantidades. Pero si son ancianos jóvenes tenemos que tener mucho cuidado con esto. A las 6 horas, 12 horas ya hablemos, debemos comprobar el pH, el bicarbonato, el potasio, las cetonas y la glucosa. Si ya tenemos que el paciente tiene cetonas menores de 3 milimoles y el pH mayor, ya se solucionó el caso y ya podemos pasar a lo que vendría a ser el monitoreo. Continuamos con la insulina y este paciente podría
pasar a lo que es ya insulina a demanda por vía ya no intravenosa, sino por vía subcutánea, porque estos pacientes van a pasar a insulina. Si es que el paciente no mejora por algún motivo en ese lapso de horas, tenemos las 24 horas expectativas y es lo mismo, monitorizar los cuerpos cetónicos, ver si la acidosis ya está resuelta, que todos los parámetros clínicos y bioquímicos continúen mejorando. Tenemos que ver si en este estado el paciente ya, la reposición de líquidos extravenosas ha permitido que el paciente ya coma, ya bebe, para poder suspender la reposición de líquidos por vía intravenosa y poder pasar a esto, la vía oral. Tenemos que reevaluar al paciente el monitoreo de signos vitales, que debe estar constante y mejorados. Tenemos que ver las pruebas de laboratorio y debemos llegar a estos estándares para decir que este paciente ya salió de cuadro de cetoacidosis. ¿Qué esperamos en este momento? Como dije, que el paciente ya esté comiendo, ya esté tomando líquidos, que el paciente ya pase a insulina subcutánea. Cuando administremos la insulina subcutánea, no vamos a suspender la infusión intravenosa hasta 30 minutos después de haber administrado la insulina subcutánea. Estos son la manera de tratamiento del paciente. Entonces, durante el 2012 se hizo una revisión en Europa sobre el manejo de los protocolos que fueron de 2009 y 2007 con respecto a el manejo de la cetoacidosis diabética. Son puntos pequeños, pero ahí nos hablan lo importante, como dije en su momento. La medición del pH venoso, porque era importante, porque solo dar cristaloides, porque no dar una dosis inicial de insulina endovenosa. Si han visto, yo no lo estoy indicando. Antiguamente los protocolos referían que sí, que debían hacerse una dosis en bolo, actualmente no. ¿Por qué no iniciar agresivamente el bicarbonato? Como ven, yo no he iniciado bicarbonato. Yo tengo que monitorizar a mi paciente, ver cómo evoluciona, y si así, después de esto, no hay mejoría en bicarbonato, pensar cuál es la falla, dónde está la falla que no permite que este paciente aumente el bicarbonato e iniciar con ciertos criterios el tratamiento con bicarbonato. Después, una acotación que era importante y no le decía a nadie, ¿no? El paciente debe tener, como todo paciente de emergencia en shock trauma, debe tener 2 buenas vías en antebrazos. Una de las vías se va a dedicar a la rehidratación con cloruro. La otra vía se va a dedicar a pasarle lo que es la dextrosa al 10% con la insulina. Si no es ese caso, no llegamos a eso, la otra vía era solo para pasarle insulina en goteo. Nunca debe mezclarse, los volúmenes refieren, de cloruro con la glucosa por la misma vía. A veces vemos que cogemos una sola vía, conectamos, le ponemos una llave triple, le metemos todo por ahí. Refieren en la reevaluación que no debe hacerse así. Y posteriormente, una vez que este paciente ya solucionó su cuadro de lo que es la cetoacidosis diabética, debemos hacer que este paciente continúe adecuadamente su tratamiento de diabetes por un tiempo con insulina a que se estabilice. Si es un paciente que evaluamos y sabemos que puede pasar a medicación oral, pasará a oral. Si no es un paciente que va a continuar con insulina de retardada o con monitoreo de insulina, o este caso acá no usamos mucho, pero en otros países usan lo que es la bomba de insulina, y estos pacientes, si tienen alguna complicación, pasarían al tratamiento de bomba de insulina. Bueno, esto es un resumen pequeño del tratamiento y lo que es la cetoacidosis diabética. Le agradezco la atención, espero que hayan podido comprender parte de lo que he dicho.